así que pongamos mucha atención. Vamos a ver válvulas neumáticas. Las válvulas neumáticas, por su construcción, ¿no es cierto?, interna, se pueden clasificar en tres tipos, ¿no es cierto? La primera es una válvula de bola, la segunda es una válvula de cono y esta es una válvula de disco plano. Estas válvulas, así tal como se muestran, nosotros le vamos a conocer como válvula check, ¿no es cierto? O válvulas de una vía, ¿no? Hay algunos nombres con los que se conoce estas válvulas, ¿no es cierto? Una es válvula check, otra es válvula de bloqueo, otra es válvula de una vía, ¿no es cierto? Pero estas válvulas, las que tengo aquí presentes, las que ustedes pueden observar, son las válvulas más básicas, es decir, es de donde todo inicia, ¿no es cierto? Donde todo comienza. Entonces, todas estas válvulas hacen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ir de abajo hacia arriba, el aire sí va a pasar. ¿Por qué? Porque el aire levanta la bola o levanta el cono o levanta el disco, ¿no es cierto? Y logra pasar. No tiene ningún inconveniente. El bloqueo está cuando el aire quiere ir en sentido contrario, ¿no? El aire quiere venir en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, lo que se produce es un bloqueo, ¿ya? Lo que se produce es un bloqueo. Entonces, esa es una clasificación básica de las válvulas por su construcción. Ahora nosotros vamos a ir viendo, por ejemplo, válvulas un poco más complejas, un poco más diseñadas, ¿no es cierto? En base a estas válvulas de aquí, ¿ya? En base a estas válvulas de aquí. Cabe mencionar que una de las válvulas de estas tres, ¿no es cierto? La más utilizada en diferentes aplicaciones es la válvula de bola, ¿no es cierto? Es la válvula check que tiene como bloqueo la bola, la esfera cilíndrica, ¿ya? Déjenme borrar esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, perdón. Entonces, esta es la clasificación o tipo de válvulas de acuerdo eh, a su construcción, ¿no es cierto? Acá tenemos otro tipo de válvulas y esta es una válvula de émbolo cilíndrico. Esta válvula es una válvula de émbolo cilíndrico con una corredera. ¿Qué quiere decir esto? Émbolo cilíndrico con corredera. Quiere decir eh, que esto se va a estar moviendo, ¿no es cierto? Esto se va a estar moviendo, este es un émbolo. Entonces, por ejemplo, esta válvula es una válvula, si ustedes se dan cuenta, de 3 vías. Miren, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es una válvula de 3 vías, ¿ya? Por eso es que tiene doble, o sea, si abre para un lado igual sale, si abre para otro igual sale. Ya vamos a eso. Entonces, es una válvula de 3 vías, ¿no es cierto? Miren, tiene 1, 2, 3. Ahora, estas válvulas se representan con una pequeña letra, ¿no es cierto? Se representan con una pequeña letra. Entonces, eh, tenemos la letra P, que va a ser una constante. Siempre la vamos a utilizar la letra P. La letra R también va a ser una constante. Siempre la vamos a utilizar la letra R. Y la letra A, que junto con las primeras letras del abecedario, es decir, A, B, C, ¿no es cierto?, D, van a ser también unas constantes. Entonces, la letra P va a significar presión, ¿ya? Presión. Entonces, eso quiere decir que por aquí tenemos la alimentación de presión. La letra R va a significar el alivio, el desfogue de la válvula. Desfogue, ¿no? La letra R va a significar el desfogue de la válvula. Y la letra A, B, C, D y todas las primeras letras del abecedario, las que se tenga que utilizar, ¿no es cierto?, van a significar conexiones de trabajo. ¿Qué quiere decir conexiones de trabajo? Quiere decir que son conexiones que se van a conectar directamente a los actuadores, ¿ya?
Ahora, una cosita más. En la válvula, en las conexiones de desfogue, ¿no es cierto? R, a veces tenemos más de 2 conexiones de desfogue. Entonces, ¿qué letras utilizamos? De la R en adelante, ¿no es cierto? R, S, T, ¿no es cierto? Todas las letras que están del abecedario pegadas a la R serán las letras de desfogue, ¿ya? Ahora sí vamos a ver lo que decía William. Aquí tenemos nosotros prácticamente las dos posiciones en las que trabaja. La primera es cuando la corredera o el émbolo, ¿no es cierto?, se encuentra en esa posición, es decir, pegada a la izquierda. Cuando se encuentra pegada a la izquierda, se encuentra bloqueando la alimentación o la presión de entrada. Como se encuentra bloqueando, quiere decir que en este punto el aire va a tener una dirección de abajo, de arriba hacia abajo. Es decir, el aire tendrá esta dirección, ¿no es cierto? Como se encuentra bloqueando, el aire tendrá esta dirección y saldrá, tendrá su desfogue por el conducto R. ¿Ya? Por el conducto R tendrá su desfogue. Ahora, cuando se encuentra en la segunda dirección, en la segunda posición, perdón, en la segunda posición, lo que estamos bloqueando es el conducto de desfogue R. Por lo tanto, el aire o la válvula dejará pasar la presión que tenemos en P, en la vía P, ¿no es cierto? Y saldrá por la vía de trabajo A, ¿no es cierto? Es decir, tendrá esta dirección, ¿ya? Esta válvula es bastante utilizada, ¿no es cierto?, para las válvulas que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, ¿quién me dice qué nomenclatura tiene esta válvula? ¿Cuántas vías, cuántas posiciones? Tres vías Muy bien. y dos posiciones. Así Dos mismo. posiciones, ¿no es cierto? Entonces, esta es la válvula 3.2, ¿no es cierto? Esta válvula 3.2 es la que acabamos nosotros de usar en la simulación anterior para los cilindros de simple efecto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos mostrando? La construcción, ¿no es cierto? La estructura interna y el funcionamiento de la válvula 3.2, ¿no es cierto? Que en este caso tiene correderas, ¿ya? A ver, ¿Tienen eso, alguna o sea, pregunta? esas son las válvulas que estábamos utilizando de antes. La válvula 3.2 que utilizábamos para los cilindros de simple efecto Es se ven similar a así. esta. Se ven así. Así son. Así son, ajá, así son, así se ven. Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes aplastan o mueven esta parte hacia la derecha, ¿no es cierto? Cambiamos de posición. Internamente cambia de posición. ¿Sí se dan cuenta? Y cuando nosotros cambiamos de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Otra vez cambia de posición y estamos saltando entre posiciones, ¿no es cierto? Y así es como trabaja la válvula 3.2. ¿Sí está claro? Bien, entonces, sigamos. Sigamos. Entonces, hemos visto una clasificación de la válvula de acuerdo a su construcción. Tenemos otra clasificación de la válvula de acuerdo a su construcción también, ¿no es cierto? Son aplicaciones diferentes, pero sin embargo siguen siendo válvulas de control neumático. Ahora, aquí nosotros tenemos algo que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos una válvula, esta es una válvula 2 vías, 2 posiciones. En este caso tenemos un retorno por muelle. Por cierto, siempre lo que está aquí, ¿no es cierto? O sí, siempre el que está a la derecha, ¿no es cierto? Significa retorno por muelle, ¿no es cierto? Y la que está a la izquierda significa activación. Entonces, por ejemplo, esta válvula es una 2.2, retorno por muelle, activación por palanca. Es decir, esa válvula se activa por un esfuerzo humano que mueve una palanca. Acá también tenemos una válvula 3.2, retorno por muelle, activación por palanca.
Acá tenemos una válvula 4.2, retorno por muelle, activación por palanca. Válvula 5.2, retorno por muelle, activación por palanca. Ahí. Y aquí tenemos una válvula 3, ¿no es cierto? 3 vías, 3 posiciones, ¿no es cierto? Tenemos una activación por palanca y esto es una seguridad, es decir, un enclavamiento mecánico. En este caso, lo que hace esto es cuando se ponen en cualquiera de las posiciones, ¿no es cierto? La palanquita tiene una posición donde se bloquea y no deja que esa válvula se cambie solita de posición, ¿no? Entonces, es lo mismo. Acá tenemos una 4.3, activación por palanca con bloqueo mecánico, ¿no es cierto? Y aquí también tenemos una 5.3, activación por palanca, bloqueo mecánico, ¿ya? Ahora, estas son las válvulas. Estas válvulas nosotros las podemos construir con válvulas de corredera, ¿no es cierto? Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se construyen estas válvulas con tipo correderas, ¿no es cierto? Este tipo de válvulas. Ahora tenemos, por ejemplo, miren, aquí ya tenemos una válvula donde tenemos un bloqueo, ¿no es cierto? Una válvula check de bola, ¿no es cierto? Y tenemos un muelle. Ahora, analicemos esta válvula, ¿no es cierto? Analicemos esta válvula. Esta válvula, vamos a ponernos en la imagen B, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí una entrada, ¿no es cierto? Porque dice presión, una conexión de trabajo que dice que está representada con la letra A y un orificio de salida de desfogue, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Tenemos que cuando tenemos presión, ¿no es cierto? Y cuando tenemos presión, a ver, inicialmente el resorte está empujando la bolita, ¿no es cierto? El resorte está empujando la bolita. Entonces, yo puedo tener presión aquí, ¿no es cierto? Pero no pasa nada. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo presión aquí, pero como este resorte está empujando la bolita, estoy haciendo un sello. Y de hecho, la presión también empuja la bolita y está haciendo un sello. Entonces, en esa posición inicial, el aire va a venir por este punto de aquí. Desde A, ¿no es cierto? Y va a salir por R. Ese es el camino que está siguiendo el aire en una posición inicial. Viene por A, ¿no es cierto? Y sale por R. Pero cuando yo aplasto este dispositivo, ¿no es cierto? Que es como un botoncito mecánico, ¿no es cierto? Cuando yo aplasto este dispositivo que es un botón mecánico, en cambio el aire va a venir por R, ¿no es cierto? Bueno, antes cuando yo aplasto este botoncito, esta bolita es empujada hacia acá. Entonces, es empujada hacia acá y la presión puede pasar desde P, desde este conducto P, hacia A, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo presiono este botón, ¿no es cierto? La presión viene por aquí y va a salir por acá, ¿ya? Cuando presiono este botón. Entonces, ¿cómo lo representamos esto con simbología neumática? Como está aquí abajo. Miren, inicialmente, ¿no es cierto? Inicialmente, la conexión de trabajo A, ¿no es cierto? Tiene su desfogue por R, siempre. Y la presión tiene un circuito cerrado, es decir, tiene un bloqueo, ¿no es cierto? Que es el bloqueo de la esfera, ¿no es cierto? Tiene un bloqueo. Pero cuando yo presiono este palpador mecánico o este botón mecánico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando presiono esto, entonces la presión va a pasar directamente hacia A y el desfogue va a quedar bloqueado, ¿ya? El desfogue va a quedar bloqueado. Ese es el funcionamiento de esta válvula B. Esta válvula A es un poco más simple, ¿no es cierto? La válvula A es un poco más simple. Lo que tiene la válvula A es simplemente presión de entrada y salida. No pasa mientras no aplaste este palpador neumático, tal como está aquí, ¿no es cierto? Tengo bloqueo, la presión quiere entrar, pero tiene un bloqueo que es esta esfera de aquí, esta bola de aquí.
y no pasa hacia A. Pero cuando yo presiono el palpador, entonces ahora sí la presión entra y sale por A, ¿ya? Son los dos tipos de construcciones, ¿no es cierto? Con válvulas de corredera y válvulas de bloqueo. En este caso, el bloqueo viene a ser por bola, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Mm, ¿No? Ya. Bien. Esto puede ser un poco cansado, pero es necesario. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos una construcción por corredera y aquí tenemos una construcción por bloqueo en disco plano. Ya no tenemos una bola, tenemos un disco plano. Entonces, por ejemplo, analicemos esta válvula de aquí. Lady Romo, ¿está ahí? ¿Puede decirme qué tipo de válvula o cuál es la nomenclatura de esta válvula de aquí arriba? O sea, ¿de cuántas entradas y eso? Ajá. Ah, es una de... Serían 5-2. Ya, muy bien, sería 5-2, ¿no? Sería 5-2. Muy bien, esta sería una entrada 5-2, perdón, una válvula 5-2, ¿no es cierto? En este caso tenemos un retorno por muelle y una activación por palpador mecánico, ¿no es cierto? Ahora, esta válvula es una 5-2, ¿no es cierto? Miren, en la posición inicial, ¿no es cierto? En la posición inicial, antes de explicar el funcionamiento, me gustaría hacer énfasis a que, ¿se acuerdan que les había dicho que R es la letra que determina el desfogue? Pero si tengo más de un desfogue, se utilizan las letras R, S, T. Entonces, S también significa desfogue en este caso. P es presión, A y B son conexiones de trabajo. Entonces, como esta válvula es una 5-2, ¿no es cierto? Tengo dos desfogues, un conducto de presión y tengo dos conexiones de trabajo. ¿Qué pasa? Inicialmente, ¿no es cierto? En esta posición, cuando el cilindro, cuando el resorte está en su posición normal, ¿no es cierto? La presión pasa directamente hacia B, en su posición normal, ¿no es cierto? Cuando yo presiono, estas correderas se van a mover hacia acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, perdón, me faltó algo. En posición normal, la presión pasa hacia B y A desfoga por S, ¿no es cierto? Ya. Ahora, cuando yo presiono, ¿no es cierto? Estas correderas se van a mover hacia acá, ¿no es cierto? Haciendo que el desfogue de A, perdón, el desfogue en este caso el desfogue de B venga por R, ¿no es cierto? El desfogue de B salga por R y la presión entre por A, ¿no? Entonces, qué es lo que estoy queriendo decir? Es que si yo muevo estas correderas, ¿no es cierto? Estos émbolos hacia la derecha, ¿no es cierto? La presión, la presión va a salir, la presión va a salir por A, ¿no es cierto? Y el desfogue va a salir por R, ¿ya? Tal como se muestra aquí. La presión saldrá por A y el desfogue será por R, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? o sea, son dos de entrada. ¿O cómo? No, por A y B. Son, pero R y S, ¿qué son de desfogue? R y S son de desfogue. Entonces, lo que me decía, Esos son, como que dice, individualmente o cómo. cuando yo tengo más de una vía de desfogue, cuando tengo más de una vía de desfogue, lo que utilizo es R, S, T, ¿no es cierto? Las letras que están pegadas a R para indicar que son vías de desfogue. En este caso, si nos ubicamos en la parte de aquí abajo, nosotros tenemos que en la posición inicial
¿no es cierto? La presión pasa hacia B. Miren, en la posición inicial la presión viene y sale por B. Y A, ¿no es cierto? A desfoga por S. A desfoga por S. Cuando cambia de posición, ¿no es cierto? La presión va a salir por A, ¿no es cierto? Entonces, cuando cambia de posición, este émbolo se viene a posicionar aquí y la presión sale por A y B desfoga por R, ¿ya? Bien, esta es una válvula 5-2. Ahora vamos con ¿Y esta eso es válvula que de se aquí. utilizaría en cómo es en pistones, digo? En cilindros de doble efecto podemos utilizar esta válvula. En cilindros de doble efecto, cuando queremos tener desfogues diferentes, ¿no es cierto? También en motores neumáticos podemos utilizar esta válvula, pero en cilindros de doble efecto se utilizaría normalmente esta válvula. Bien, vamos con esta válvula. Este es un poco más simple, ¿no es cierto? Esta válvula en la posición normal, este disco está bloqueando, ¿no es cierto? Está haciendo sello, ¿no es cierto? Ya no tengo una bola, tengo un disco. Entonces, este disco, la presión intenta ingresar, pero este disco está bloqueando. Entonces, en la posición inicial, la presión tiene un bloqueo. Pero en cambio, la conexión de trabajo A, que está aquí abajo, ¿no es cierto? Sí sale o sí se desfoga por R. Desfoga por R. Ahora, cuando yo presiono este botón, ¿no es cierto? Este botón va a hacer que este disco quite el bloqueo, ¿no es cierto? Y la presión puede entrar desde P hacia A, ¿no es cierto? Es decir, cuando presiono este botón, la presión va a pasar directamente desde P hacia A, como está aquí abajo, ¿ya? Entonces, miren, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es los dos tipos de válvulas, ¿no es cierto? La una que es por bloqueo, ¿no es cierto? En este caso tengo un disco de bloqueo. Y la otra que es por correderas, por émbolos, ¿ya? Entonces, si está entendido, inicialmente tengo dos posibles construcciones de válvula. La una es por bloqueo, ya sea disco, cono o bola. Y la otra es por correderas, ¿no es cierto? Es decir, émbolos y voy poniéndolos de esta forma, de manera que pueda ir yo trabajando o jugando un poco con las vías de acceso, de trabajo, de presión y de desfogue. ¿Ya? Bien, vamos a ver esta última para terminar ya, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere explicar? Vamos a ver, Sara, ¿está ahí Sara? ¿Ya se despertó Sara? Bien, tomemos de una vez lista, ¿no? A ver, Sara. ¿No está? Muy bien. Dígame, ¿Puede por favor explicarnos esta válvula? ¿Cuál es el funcionamiento de esta válvula? Bien. Cero en actuación. Vamos a ver, Lilibet. ¿Nos ayuda por favor con el funcionamiento de esta válvula? Inge, ¿puede repetirme, por favor? Es que acá estaba sonando una bomba. Sí, que nos ayude con el funcionamiento de esta válvula, por favor. Esa es una válvula de 3-2 Muy bien, es una válvula con 3-2. que Retorno tiene por muelle, Muy bien. ¿Y activación? ¿Qué tipo de activación es esta? por palanca. No. No, Activación, el eléctrico, neumática. activación neumática. Muy bien, activación neumática. ¿Ya? Entonces, esa válvula no es
construida por correderas, por émbolos. Esta válvula es construida por un bloqueo, un disco de bloqueo, ¿no es cierto? Entonces, qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una presión de aire que ingresa por X, bueno, perdón, inicialmente la válvula tiene conexión desde A hacia R, ¿no es cierto? En posición de reposo. Es decir, en posición inicial, desfoga lo que está en A, desfoga por R, ¿no? Y cuando yo tengo una presión aquí en X, en esta entrada, ¿no es cierto? Hace que todo este sistema descienda, rompiendo el bloqueo de aquí y haciendo que P salga por A, ¿no es cierto? Es muy similar a esta válvula de acá, solamente que en este caso la activación es por aire, ¿no es cierto? Pero es bastante similar, ¿ya? Bien, vamos a quedar ahí. Vamos a quedar ahí. Les voy a pedir que... Ya, habíamos visto acerca de válvulas neumáticas, ¿no? Quiero hacer una aclaración. Tenemos dos tipos de construcción de válvulas. O sea, las válvulas neumáticas que nosotros conocemos se caracterizan por dos tipos diferentes de construcción. La primera es por una válvula de asiento, ¿no es cierto? O de bloqueo, como está aquí. Tenemos, dentro de estas válvulas tenemos un asiento por bola, un asiento por cono y un asiento por disco. Pero las tres son válvulas de asiento o de bloqueo. También nosotros las vamos a conocer como válvulas de una sola vía, válvulas de bloqueo, válvula check, ¿no es cierto? A este tipo de válvulas. Son las válvulas más básicas. El otro tipo de válvulas son válvulas de correderas. Estas válvulas tienen un pequeño vástago y tienen un émbolo, ¿no es cierto? Y lo que hacen es moverse en este eje X, ¿no es cierto? En este eje X se mueven, ¿para qué? Para poder simular las posiciones, las diferentes posiciones. Entonces, habíamos estado viendo, por ejemplo, esa válvula. Aquí nosotros tenemos una válvula 2-2, ¿no es cierto? Con una válvula de asiento adentro, ¿no es cierto? Y acá tenemos una válvula 3-2 con una válvula de asiento, ¿no es cierto? Ya los habíamos revisado. Miren, aquí nosotros tenemos una válvula de correderas en la parte izquierda, ¿no es cierto? Que es una válvula 5-2. Y acá nosotros tenemos una válvula de asiento, miren, con disco plano. Tenemos una válvula de asiento y esta válvula es una 3-2. Entonces, quería hacer un poquito énfasis en la diferencia de construcciones de válvulas, ¿no? Podemos tener cualquiera de las dos son las formas de construir válvulas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una válvula de asiento, ¿no es cierto? Tenemos claramente una 3-2, tenemos una vía de presión, una vía de desfogue y una vía de trabajo, ¿no es cierto? Esta válvula, mucho ojo, este accionamiento es un accionamiento neumático. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito presión de aire para mover este sistema, ¿no es cierto? Y que se pueda cambiar de posición, ¿ya? Acá tenemos una válvula de correderas, ¿no es cierto? Esta válvula de corredera es la misma válvula que habíamos revisado en la clase anterior, esta de aquí, pero la diferencia de esta válvula es que tengo una activación por presión neumática, ¿no es cierto? Esto es activación por presión neumática. Mucho ojo. A esta activación por presión neumática también se le conoce como pilotaje neumático, ¿ya? Que quiere decir control neumático, ¿ya? Pilotaje neumático. Entonces, esta es la válvula. Aquí tenemos, miren, en los dos casos tenemos válvulas de corredera, ¿no es cierto? En los dos casos tenemos válvulas de corredera. Lo que tenemos es, en la parte de arriba, bueno, es la misma válvula, de hecho, ¿no? En la parte de arriba tenemos que sí, tenemos activación neumática a la izquierda o a la derecha y activación neumática a la izquierda. Entonces, cuando se activa el pilotaje neumático por la derecha,
todo el sistema, todos los émbolos, ¿no es cierto? Todas las correderas se van a mover hacia la izquierda. Entonces, en este punto, ¿no es cierto? En este punto, que viene a ser como el punto inicial porque está aquí, la presión tiene que pasar hacia B y A tiene que desfogar por S. Miren, la presión pasa hacia B y A desfoga por S, ¿no es cierto? Ahora, el pilotaje neumático va a cambiar y vamos a tener pilotaje neumático en X. Cuando tenemos pilotaje neumático en X, ¿no es cierto? Todo el sistema se recorre hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que B va a desfogar por R, perdón. B va a desfogar por R, la presión va a pasar hacia A y S va a quedar bloqueada. Entonces, miren, B desfoga por R, la presión pasa hacia A y S queda bloqueado. ¿Ya? Esa es la forma. Esta es una válvula de correderas internamente, ¿no es cierto? Esta es una válvula de correderas internamente con pilotaje neumático, ¿ya? Ahora tenemos otra válvula, ¿no es cierto? Esta válvula ustedes ya la conocen, es una válvula con solenoide, ¿no es cierto? Con solenoide y retorno por resorte o muelle. Claramente tenemos una válvula 3-2, ¿no es cierto? En la primera posición la presión está bloqueada y A desfoga por R. Entonces, miren, en la primera posición, este sistema está haciendo un sello perfecto hacia P, ¿no es cierto? Para que P esté bloqueada. La presión está bloqueada en la primera posición. Pero A tiene conexión con R y desfoga por R. Cuando conectamos la solenoide, que la solenoide no es más que una bobina, ¿no es cierto? Que cuando se activa funciona como un electroimán. Entonces, cuando se activa la solenoide, lo que hace es mover este cilindro, este mecanismo, este cilindro de aquí, este mecanismo de aquí hacia arriba, permitiendo el paso directo de la presión hacia A y sellando R, el desfogue R. Entonces, miren, en la segunda posición, R, ¿no es cierto? Que está aquí, este es R, R está sellado y la presión pasa directo hacia A, ¿ya? Cuando se desactiva la solenoide, el resorte hace que vuelva a la posición inicial, que es P bloqueado y A desfogando por R. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Sí. Bien, vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen. Esto, como les digo, es algo que ya nosotros lo habíamos estado revisando en clase, ¿no es cierto? Aquí, para empezar, tengo una válvula aquí abajo, ¿no es cierto? Tengo una válvula 3-2 y tengo un cilindro de simple efecto, ¿ya? Tengo un cilindro de simple efecto. Tengo un botón, ¿no es cierto? Este botón, este sí es un botón. Este botón va a ser accionado por una mano humana. Entonces, ¿qué pasa cuando acciono el botón? El cilindro sale, ¿no es cierto? Cuando dejo de accionar, el resorte hace que regrese a su posición original, ¿no es cierto? Entonces, así es como funciona. ¿Sí se dan cuenta? Presiono y cambia de posición. Y miren, en una posición inicial, ¿no es cierto? Tengo que la conexión de trabajo del cilindro, ¿no es cierto? Viene por aquí y desfoga por R. Y la presión quiere entrar, pero tiene el paso bloqueado, ¿no es cierto? Cuando presiono el botón, cambiamos de estado, ¿no es cierto? La presión continúa, ¿no es cierto? Y hace que el cilindro salga, mientras que el desfogue queda bloqueado, ¿ya? Así es como funciona. Entonces, ahí está presionado, dejo de presionar y el resorte hace que regrese a la posición original. ¿Sí está claro? ¿Puedes repetir? Claro. Esta es la posición original. Esta es la posición antes de que nosotros presionemos el botón, ¿no es cierto? Esta es la posición de reposo. El cilindro está dentro. Esta es la posición de reposo, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es presionamos el botón
y hacemos un cambio de estado, un cambio de posición aquí, ¿no es cierto? Entonces, miren, todas estas conexiones, las conexiones de aquí, ¿no es cierto? Donde está la presión, donde está el desfogue, ahora van a cambiar a la posición de acá. Y la presión se va a conectar aquí, en este caso va a pasar, y el desfogue se va a bloquear. ¿Ya? Es un cambio de posición. Miren, en esta posición tengo esta conexión. Presión bloqueada, desfogue conectado. En la segunda posición tengo presión conectada, desfogue bloqueado. Entonces, como este es un retorno por muelle, solo hace falta dejar de presionar para que el resorte vuelva a su posición original. Esta válvula es una válvula 3.2 y es un cilindro de simple efecto. ¿Ya? Profe, referente a eso, sobre la práctica dijo que veamos de practicarla y eso. En el cómo es de la válvula de efecto por muelle, es solo que tiene que, mientras esté activada una variable, por ejemplo, que es X1, se va a accionar. Una vez que se desactiva, se desacciona lo que es el cilindro que esté conectado, el de simple efecto que esta vez dijo. Correcto, correcto. Correcto, cuando es algo así, ¿no? Hagan de cuenta que aquí tengo una bobina, ¿no es cierto? Cuando la bobina está accionada, permanece ahí. Cuando la bobina o la solenoide no deja de estar activada, vuelve a su estado original. Entonces, este es el movimiento que hace, ¿no? O sea, solo simplemente se activa cada que se active la válvula nada más. Así es. Ahí. Así es. Bien, vamos con el siguiente. Esta es una válvula 5.2 y tengo un cilindro de doble efecto. ¿Alguien me dice, por favor, qué significa este símbolo? De control, No, la flechita. no. Este símbolo de aquí, ¿qué significa? De hecho, a alguno le vi, a Janet le vi que tenía, bueno, es la única que ha compartido pantalla también, ¿no? Tenía este símbolo, ¿no es cierto? Este símbolo quiere decir la regulación de un freno, ¿no? De un freno interno del cilindro. Quiere decir ese símbolo. Bien, tengo un cilindro de doble efecto. Tengo una válvula 5.2 y voy a controlar el cilindro con esta válvula, ¿no? Entonces tengo un botoncito y tengo un resorte. Miren, inicialmente la presión que está aquí, esta es la presión, ¿no es cierto? Por cierto, una manera fácil de indicar la presión y el desfogue es que los dos son triángulos, ¿no es cierto? La alimentación neumática es triángulo, pero hacia arriba y el desfogue es un triángulo hacia abajo, ¿ya? Entonces, tengo en este caso la presión, ¿no es cierto?, que está entrando por este lado del cilindro y hace que el cilindro permanezca dentro. Cuando cambio de posición, ¿no es cierto? Miren, ¿se dieron cuenta lo que pasó aquí? Cambié de posición, ahora la presión entra por este otro, ¿no es cierto? Y hace que el cilindro salga. Y en este punto, en cambio, tengo un desfogue por aquí. Miren, acá, en este punto, yo tengo el desfogue acá conectado y este desfogue tapado, ¿no? Y aquí miren, la presión entrando por acá. Ahora miren, vamos a cambiar de posición y miren lo que pasó. ¿Sí está claro? Inge, a mí se me fue el internet un ratito. ¿Será que puede repetir, por favor? Claro, les decía que esta es la posición normal, ¿no? Esta es la posición normal de la válvula. Es una válvula 5.2, es la posición normal. Ya, ahora, en esa posición, ¿no es cierto? Yo tengo que la presión que está entrando por este conducto 1, sale por la vía 2, ¿no es cierto? Y se conecta directamente a este punto del cilindro. Entonces, la presión está haciendo que el cilindro se permanezca dentro y el aire que haya quedado aquí se desfogue por esta vía de aquí, ¿no es cierto? Por la vía número 5. La vía 3 está bloqueada, ¿ya? Esa es la primera posición.
Ahora vamos a cambiar de posición presionando este botoncito de aquí. Entonces presionamos el botoncito. ¿Y qué es lo que pasa? Se cambió de posición. Ahora miren, la presión entra, ¿no es cierto? Y sale por 4. Entonces, eso hace que el cilindro salga y el aire que estaba acá en esta cámara de acá se desfoga por el 3. Y ahora este desfogue está bloqueado. ¿Ya? Ese es todo. Nosotros no habíamos utilizado una válvula 5.2 para controlar un cilindro de doble efecto. Hace falta solamente una válvula 4.2 para controlar un cilindro de doble efecto. Pero esta válvula es válida cuando yo digo, quiero que el cambio, ¿no es cierto?, entre entrar y salir sea un poco más rápido, ¿no es cierto? Entonces, utilizo desfogues diferentes para que no se utilice el mismo desfogue, ¿no es cierto? Y no haya un choque de flujos, ¿cierto? Que está recién saliendo, ¿no es cierto? Está terminando de drenar aquí y de repente ya quiero ingresar, ¿no es cierto? Y hay un choque de flujos. Entonces, más o menos por ahí va el uso que se tiene de los dos desfogues, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez? No. Bien, a ver, vamos a ver. Lilibet, ¿alguna pregunta? No, Inge. Janet, ¿alguna pregunta? No, profe, creo que está ahí claro. Ya, muy bien. Voy a seguir preguntando más adelante, ¿no? Bien, aquí tenemos la estructura interna de una válvula. Primero, esta válvula es una válvula de correderas, ¿ya? Es una válvula de corredera. En esta válvula vamos a tener aquí una solenoide, ¿no es cierto? De entrada una solenoide. Tranquilamente podríamos en esta válvula tener otro tipo de activación, pero hemos tenido una solenoide. Vale recalcar que cuando nosotros, a ver, que todo lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Para un diseño neumático, todo lo que ustedes requieran para un diseño neumático puede ser una válvula con activación mecánica, con pedal, con palanca, con botones, con llave, ¿no es cierto? Si lo hay, solamente tienen que buscar el fabricante y hacer el pedido. Entonces, todo sí lo hay. Ahora, en este caso tenemos una válvula con solenoide, es decir, un control eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte vamos a tener la solenoide. Recuerden una cosa, este cilindro, ¿no es cierto? Este cilindro, bueno, este cilindro, no es un cilindro, es estos émbolos, este émbolo con con este vástago, ¿no es cierto? Va a estar muy pegado a esta solenoide. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta solenoide se active, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es jalar hacia arriba todo el sistema para cambiar de estado, cambiar de posición. Entonces, primero tenemos la solenoide, ¿no es cierto? Después tenemos en esta parte interna, tenemos el pistón, ¿no es cierto? Que también nosotros le podemos conocer como émbolo, ¿no es cierto? O pistón, similar a un pistón de un carro, ¿no? Sé que muchos de aquí son técnicos en mecánica. Entonces, similar al pistón de un carro, ¿no es cierto? Tenemos el pistón acá. Después nosotros tenemos esta barrita de aquí, que es un vástago, en realidad es un vástago, pero este vástago está configurado con diferentes pequeños émbolos con O-rings. Aquí nosotros, esta parte negra que nosotros vemos aquí, son unos pequeños émbolos chiquititos con O-rings, ¿no es cierto? ¿Qué son los O-rings? Es un sellador externo, ¿no? Es un sello externo, ¿no es cierto? Entonces, a todo esto nosotros, a todo este vástago lleno de O-rings y con pequeños émbolos, le vamos a llamar spool, ¿ya? Spool con sellos. Toda esta parte negra, ¿no es cierto? Viene a ser el cuerpo de la válvula, es la parte rígida, ¿no es cierto? La parte que
que va a cubrir a todo el sistema, ¿no es cierto? En este caso nosotros tenemos un corte aquí que nos permite ver dentro de la válvula. Acá nosotros tenemos el muelle, ¿no es cierto? El muelle es el resorte que va a hacer que en este caso es el resorte que va a hacer que inicie en una posición inicial siempre y solo cambie de posición cuando esté activado la solenoide, es decir, cuando la solenoide jale todo el sistema que es el pistón con el spool hacia arriba, ¿no es cierto? Pero cuando la solenoide termine de activarse, es decir, se desactive, entonces el resorte va a hacer que vuelva a su estado de reposo, ¿ya? Aquí nosotros tenemos las vías de trabajo, ¿no es cierto? Muy, muy claramente, estas son las vías de trabajo de la parte de arriba, ¿no es cierto? En la parte de abajo nosotros vamos a tener otras vías más, pero estas son las vías o los puertos. Aquí nosotros, esto no es muy común, pero tenemos un indicador de presión, ¿no es cierto? Que no es muy común, pero sí es útil en ciertos casos. Y lo más común en las válvulas es este punto de aquí, que es un mando manual. Entonces, en todas las válvulas ustedes van a encontrar un pequeño botoncito, ¿no es cierto? Un pequeño botoncito que nos va a permitir manipular la válvula, aunque no esté activada o no esté, digamos así, no esté activada. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para ver si el funcionamiento de la válvula está correcta, si el funcionamiento incluso de los cilindros está correcto, ¿no es cierto? O qué va a pasar cuando esa válvula se active. Entonces, este botoncito de aquí viene a ser muy útil cuando ustedes están diseñando o colocando. Y esto de aquí es la conexión estas partes de aquí son los pines de conexión de la solenoide, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Excelente. Entonces, continuemos. Quiero que vean esto. Esta es una válvula de correderas o spool, ¿no es cierto? Miren lo que les decía, ¿no? Primero, tenemos que esta es la posición original. Tenemos una válvula 5.2. En esta válvula 5.2, la presión entra por 1, ¿no es cierto? Y en este caso, la presión entra por 1 y en este caso va a salir por 2. Miren, tal cual como se ve aquí, ¿no? Cuando cambio de posición, perdón, acá 4 está desfogando por 5, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ahora, cambio de posición y miren, la presión se conecta con 4 y 2 desfoga por 3. 5 queda bloqueado, ¿ya? Así es como trabaja una válvula de spool o correderas. ¿Sí está claro? Entonces aquí se puede ver un poco más claro lo que habíamos estado intentando explicar anteriormente, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, o sea, internamente lo que adentro, lo que se mueve son estas como esas bolitas, digamos así. Spool o... Esas. Ajá. Sí, correcto. También spool o correderas. En español, correderas, en inglés, spool, ¿no? Lo que está de rojo son los sellos, los O-rings, ¿no es cierto? Lo que está de rojo son los O-rings. Y esto es un spool. Ahora, yo quiero aquí hacer una acotación. ¿Por qué es importante que el aire tenga aceite? ¿O por qué es importante la lubricación en el aire? La lubricación en el aire es importante por estos puntos. Yo no puedo meter aceite aquí. No puedo meter aceite porque eso significaría que en algún punto, si tengo un sistema de lubricación acá, ¿no es cierto? En algún punto el aire se va a absorber eso y puede estar muy cargado de aceite, puede llenarse, puede volverse pesado, ¿no es cierto? En cambio, si el aire viene con un aceite o lubricado con un aceite de manera estándar, el aceite, el aire, ¿no es cierto? Va a venir con fuerza y se va a pegar, ¡pum!, a estas paredes. Y de aquí se va a comenzar a regar, ¿no es cierto? Siempre se va a pegar a las paredes,
a las paredes y se va a comenzar a regar, ¿no? Entonces, lo mismo acá, se pega a las paredes, y el aceite hace que esto se mantenga lubricado. Entonces, la lubricación ayuda a que estos O-rings tengan mejor vida útil, ¿no es cierto? Si se dañan estos O-rings, por ejemplo, si se dañara este O-ring, ¿no es cierto? La presión escaparía por aquí. Ya no tendría toda la presión por acá, sino habría un pequeño flujo, un pequeño caudal escapando por aquí, lo cual no tiene que suceder. Entonces, esa es la explicación de la lubricación. Ahora, las válvulas de corredera funcionan así, ¿no es cierto? Estas son las válvulas de corredera, ¿ya? Estas son las válvulas de corredera. Funcionan así, ¿no? Entonces, esta es la configuración. ¿Sí está claro? Bien, vamos a pasar. Entonces, aquí tenemos válvulas de corredera. Entonces, prácticamente hemos visto la construcción de dos válvulas. Una, válvulas de corredera o spool, ¿no es cierto? Y otra, válvula por válvula de asiento, ¿no? Construcción por válvulas de asiento, ¿no? Entonces, estas son las válvulas de corredera o spool y las válvulas de asiento son prácticamente estas de aquí, ¿no? Esta y estas dos de acá, ¿no es cierto? Estas son las válvulas de asiento y tenemos también las válvulas de correderas o spool que las tenemos aquí, ¿ya? Bien, eso es con respecto a la construcción interna de las válvulas. Entonces, de hecho, por ejemplo, ustedes pueden diseñar una válvula de acuerdo a su necesidad, ¿no? Ustedes pueden decir, yo necesito una válvula 6.2 o más bien una 5.3 que tenga estas características, que tenga los desfogues, que tenga, entonces ustedes ya pueden ir diseñando y cuando ustedes diseñen, ustedes van a tener algo así, ¿no es cierto? Compartimentos que van a permitir el cambio de posición, ¿no? Bien, vamos a ver seguido a esto los mandos, ¿no? Entonces, primero que todo, los mandos que nosotros tenemos dentro los mandos que nosotros tenemos dentro de la neumática son muy parecidos a los mandos que ya habíamos visto antes, los mandos eléctricos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en botones, tenemos todos estos botones de aquí. Todos estos botones de aquí que en algún punto ustedes ya lo vieron. Por ejemplo, este es un push button. También es un push button, pero este no tiene como este que tiene una salidita, ¿no? Es decir, sino que este se presiona hacia adentro, ¿no? Se presiona hacia adentro. Este es un botón con sombrero, ¿no es cierto? Y este es un botón con giro. Este botón de aquí se presiona y para desactivar se gira, ¿no? Este es un switch, ¿no es cierto? El switch quiere decir que es más o menos como una llave, no como un selector más bien, ¿no es cierto? Prendido y apagado. El botón de stop o paro de emergencia, ¿no es cierto? Y el botón llave, que quiere decir que tiene una llavecita para poder presionar el botón, ¿ya? Esos de aquí son los diferentes tipos de botones, que nosotros ya los hemos visto. Estos mismos botones se ocupan dentro de la parte neumática, ¿no es cierto? Ya que la parte neumática también tiene un control eléctrico, ¿no es cierto? Tiene un control neumático, tiene un control mecánico, entonces nosotros también ocupamos los mismos botones que vemos en control eléctrico, ¿ya? Eso no tiene mayor ciencia, no lo tiene, ¿ya? Ahora, esto de aquí puede ser un poco nuevo, todos estos de aquí hasta acá, ¿ya? Y aquí quiero explicarles un poquito, vamos a ver un poco más de esto después. Estos son accionamientos mecánicos. Todos estos botones son accionamientos mecánicos también, pero accionados por la mano humana. Estos accionamientos mecánicos desde aquí, sin contar la llave desde aquí, ¿no es cierto? Todos estos de aquí, de hecho, del plunger, el rodillo y el otro rodillo, ¿no es cierto?
son accionamientos mecánicos, pero que están diseñados para que se accionen, para que accione otro actuador, es decir, un cilindro, es decir, un proceso, ¿no es cierto? Un determinado, pero para que no se accione por la mano humana. Entonces, por ejemplo, a estos rodillos, no sé si ustedes los conocen como finales de carrera, por ejemplo. ¿Los han visto como finales de carrera? Entonces, ¿qué es lo que hace este rodillo, por ejemplo? Este rodillo lo que hace es que cuando el cilindro se mueve en esta dirección, ¿no es cierto? El cilindro pasa y cuando el cilindro pasa, de repente el rodillo, ¡pum!, baja, ¿no es cierto? Porque es un brazo, un bracito, baja y acciona un final de carrera, es decir, acciona un interruptor, ¿no es cierto? Este interruptor me indica que el cilindro ya llegó a este punto, ¿ya? Este plunger, ¿no es cierto? Este plunger en cambio se acciona cuando el cilindro viene directamente en esa posición, ¿no es cierto? Y también es un final de carrera, también es un switch, bueno, un interruptor. Es un interruptor que cuando es presionado se enciende, ¿no? Pero esto lo presiona un cilindro. Ahora este plunger también yo lo he llamado palpador neumático, palpador mecánico, ¿no es cierto? Palpador mecánico que viene a ser como un pequeño botón, ¿no es cierto? De hecho es un pequeño botón, pero que se acciona por un sistema mecánico, digamos así, ¿ya? Ese es otro cilindro, perdón, otro rodillo, ¿no es cierto? Otro final de carrera que ya lo vamos a ver. Y este es el accionamiento neumático y la solenoide que ya hemos visto, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos lo que les acababa de decir. Miren, aquí nosotros tenemos un rodillo. Miren, aquí tenemos un rodillo. Ese rodillo es el, digamos así, es el rodillo. Este rodillo es el rodillo. Bien, les decía que este es un rodillo normal, ¿no es cierto? Este rodillo está conectado a una válvula. ¿Qué es lo que hace? Miren, la misma acción de un cilindro, ¿no es cierto? La misma acción de un cilindro, que el cilindro tranquilamente podría venir en este sentido así, ¿no es cierto? Va a hacer que el rodillo se presione, ¿no es cierto? El rodillo se presione y esta válvula cambie de posición, ¿ya? La misma acción del cilindro. Este es un push button, ¿no es cierto? Esto es un push button presionado por la mano humana. Este es un push button presionado por la mano humana. Esta es una palanquita, ¿no es cierto? Esta es una palanca que igual es accionada por la mano humana. Y este es un pedal. Tal como se le indica, un pedal es para los pies, ¿no? Este es un pedal que igual se acciona con los pies de un operador, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven estos cilindros, perdón, estas activaciones? ¿Cómo se ven estas activaciones en la simbología neumática? Estas activaciones se ven así, miren. La palanquita, ¿no es cierto? Recuerden, esta es la palanquita, pero en simbología se ve así. El pedal, ¿no es cierto? El pedal se ve así, ¿no es cierto? Pero se ve así. Ahora, aquí hay algo, ¿no? Miren, este es un pedal doble, ¿no? Este es un pedal doble. Este también es un pedal doble. ¿Qué quiere decir? Que se acciona hacia abajo y cuando quiero cambiar de estado tengo que accionar la parte de arriba. El botón giratorio, en este caso no lo tenemos. Y de aquí vienen, este es el push button, que se ve así, el push button, ¿no? Entonces, estos son los mandos neumáticos reales que nosotros vamos a encontrar en la industria y esta es la simbología que nosotros vamos a tener, ¿no? Esta es la simbología que nosotros vamos a tener. Aquí rápidamente, el plunger, también, bueno, en inglés plunger, en español quiere decir palpador o quiere decir
Es un botón. En realidad es un botón. El plunger es esto de acá, ¿no? El plunger es este de aquí. Este es el plunger. Este es el plunger, ¿no? Es un pequeño botoncito, pero que es accionado por un cilindro neumático, ¿ya? Entonces, este es el plunger. ¿Qué más tengo que explicar aquí? Este es el rodillo, ¿no es cierto? Este es el rodillo. Aquí, lo que les quería yo indicar, hay dos tipos de rodillo, el rodillo normal y el rodillo con brazo o con anclaje, o también le dicen con brazo estrangulado, tiene algunos nombres, pero, por ejemplo, este es el rodillo normal, ¿no es cierto? Este es el rodillo normal y obviamente aquí cómo va a funcionar es cuando el cilindro pase, ¿no es cierto? Esto va a rodar, pero la presión va a hacer que este rodillo descienda, ¿no? El rodillo descienda. Y el rodillo estrangulado es lo mismo, pero tiene un pequeño bracito, ¿no es cierto? Donde este brazo también tiene movimiento, ¿ya? Este brazo también tiene movimiento y el movimiento del brazo es lo que hace accionar el sistema que nos indica que ya hay un cilindro ahí, ¿no? Ese es el anclaje, lo que les decía es un tipo de seguridad, es un tipo de... no les dije a ustedes, les dije a los de la noche. Es como cuando ustedes tienen el enclavamiento de un relé, ¿no es cierto? Asimismo, tenemos el enclavamiento mecánico, ¿no es cierto? O el anclaje mecánico de una válvula, ¿no es cierto? Y es con esta parte, ¿no es cierto? Bien, eso sería todo. Por cierto, esto de aquí, ¿no es cierto? Las líneas entrecortadas significan líneas o significa presión de aire para pilotaje neumático. Y el triangulito, todo esto significa pilotaje neumático, ¿no es cierto? Y esta es la simbología del pilotaje neumático. Quiere decir que una válvula está controlada por presión neumática. ¿Ya? ¿Cuál es cómo es? ¿Cuál? La simbología que dijo usted que cuando se representa el triangulito. Ya, el triangulito con líneas entrecortadas quiere decir línea de aire para pilotaje neumático. No es una línea de aire para trabajo, sino línea de aire para pilotaje neumático. Entonces, aquí tenemos línea de aire para pilotaje neumático, ¿Qué quiere decir pilotaje neumático? control neumático. Ah, ya, ya. A veces siento que no me ponen atención, ¿no? ¿Por qué? Porque me preguntan algo, por ejemplo, que acabo de explicar. Bueno, no pasa mucho en ese curso, pero a veces sí. Bien, sigamos. Pero no importa, hagan las preguntas. Hagan las preguntas por lo menos para darme cuenta quién... No, es que a veces se quién está- entrecorta y por eso. Sí, 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 yo entiendo. No, pero hagan las preguntas para ver en qué me están entendiendo y en qué no me están entendiendo. Bien, algo aquí importante es que yo puedo tener dos tipos de activaciones, ¿no es cierto? O más. Puedo tener, por ejemplo, este es pilotaje neumático, este es solenoide y este es botón, ¿no es cierto? Entonces, miren, tengo tres tipos de accionamientos. Puede activarse por una presencia de presión de aire. Puede activarse también por un control eléctrico y puede activarse por la mano humana, ¿ya? Tres tipos de conexiones, ¿no es cierto? Acá también tres tipos de conexiones. Puedo tener dos, por ejemplo, aquí te puedo tener por presencia neumática de aire, ¿no es cierto? O por solenoide, por control eléctrico, ¿ya? Entonces, no se asusten si en algunas válvulas ustedes tienen dos o tres tipos de activaciones, ¿no? O que ustedes puedan poner, ¿no? Diseñar con tres tipos de activaciones. Ya, eso es un poco importante. Aquí, miren, ¿se acuerdan de esto? ¿Cómo se llamaba? Señorita Sara. ¿Está despierta, Sara? Ya me corté. Sí, qué mala costumbre de preguntar eso. A ver, Sara, ¿cómo se llama este símbolo de aquí?
Ya. ¿Ya se durmió? Profe, ese no es el plunger, creo que dijo que se llamaba. El Plunger. plunger en inglés, ¿no? Este es el plunger en inglés. Muy bien. Este es el plunger en inglés. Ahora, este Es el plunger, nombre en español. o en español palpador, muy bien, es la base de todo lo, bueno, de casi todos los demás activaciones mecánicas, ¿no es cierto? O mandos mecánicos. Entonces, por ejemplo, tengo el plunger, ¿no es cierto? Que puede estar solito, o el plunger puede estar con un pequeño rodillo. Entonces, ¿qué pasa con el rodillo? Primero, el rodillo es una rueda giratoria, ¿no es cierto? Que gira en ambos sentidos, en contra y a favor de las manecillas del reloj, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese rodillo, ¿no es cierto? Como yo lo quiera ubicar, si lo quiero ubicar, si por ejemplo el cilindro tiene este movimiento, ¿no es cierto? Vertical, de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Va a llegar, ¿no es cierto? Y va a presionar el plunger, que es lo que quiero. Si el rodillo tiene un movimiento de izquierda a derecha, como en este caso de acá, izquierda a derecha, ¿no es cierto? El rodillo, ¿no es cierto? Cuando pase el cilindro, el rodillo no va a permitir que haya algún tipo de rozamiento, sino que va a girar, pero va a hacer que ese brazo se aplaste presionando el plunger. Y de caso contrario también, ¿no? Si es que viene el rodillo en este sentido, ¿no es cierto? No se va a dañar el rodillo. ¿Por qué? Porque ese rodillo, ¿no es cierto? Al ser giratorio, va a girar, ¿no es cierto? Y lo que va a terminar haciendo es presionar el plunger, ¿ya? Entonces es muy útil el plunger como también el rodillo, pero son sistemas que se complementan. Ahora, por ejemplo, este es el rodillo, unos le dicen rodillo estrangulado, rodillo con brazo, ¿no es cierto? En fin, tengo un eje aquí. Este eje permite girarse, ¿no? Permite girarse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este rodillo si nos deja solamente esta forma, ¿no? Nos deja de izquierda a derecha y de manera vertical. Porque el rodillo se abre hacia acá, o sea, se abre hacia acá. Entonces, cuando viene un cilindro, ¿no es cierto? Pasa el rodillo, ¿no es cierto? Abre el brazo y presiona el plunger. O de manera vertical, ¿no es cierto? Simplemente presiona el plunger, ¿ya? El rodillo es un sistema de protección, ¿para qué? Para que este plunger no se dañe rápidamente, ¿no? O sea, porque puede ser que viene un cilindro y de repente, ¡pum!, de tanto aplastar el plunger, ¿no es cierto? Lo presiona a su máximo, digamos, hace muy fuerte el trabajo, el cilindro, ¿no es cierto? Y lo termina dañando. Entonces, el rodillo prácticamente hace que la presión del plunger sea un poco más suave, más delicada, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Y disculpe, el embolito es el que funciona por movimiento de manual así mismo. ¿Cuál? ¿Esa rodita? Eso. Ya, la ruedita en realidad es como es una ruedita que no se mueve, a menos que haya algo que la mueva, ¿no? A menos que haya un cilindro que la mueva. Pero es una bolita que no, es una ruedita que no se mueve. Pero no se mueve por sí sola, ni solamente de manera mecánica. Es decir, tiene que haber un, Algo que la presione. un actuador, ajá, que la presione y cuando la presiona se mueva, ¿no? Bien, aquí está el complemento, ¿no? Por ejemplo, ese rodillo de aquí, miren, este rodillo de aquí, grábense este rodillo de aquí, por favor. Este rodillo de aquí es el que tenemos acá. Es este rodillo de aquí. Esa es la ruedita. Entonces, rueda esta ruedita, pero a la vez se presiona, ¿no es cierto? Y cambia de posición a la válvula. Entonces, esta ruedita de aquí, este rodillo de aquí, es exclusivamente la que estábamos viendo aquí, ¿ya? Y este es un rodillo normal. Esta es una palanquita, ¿no? Esta es una palanquita. ¿Ya?
¿Tiene alguna pregunta tal Y vez? esa, de la misma manera, si es que no hay nada que la accione, no, por mecánicamente, es de esa función mecánica, digamos. Y si es que no hay nada que la accione, no se mueve, ¿no? Ahí. Bien, solo déjenme, bueno, estos ya las selenoides, ustedes ya las conocen, ¿no es cierto? Una cosa más, solamente para terminar. Eh, las partes de activación de la válvula, ¿no es cierto? Vienen a ser, en algunos casos, como unos módulos que se pueden reemplazar. Entonces, a veces la solenoide se daña y puedo reemplazar con otra solenoide, ¿no? Como la tengo aquí, por ejemplo. Aquí tengo solenoides, ¿no es cierto? Puedo reemplazar con otra solenoide. Miren, aquí tengo válvulas, una electroválvula con solenoide, ¿no? Entonces, miren aquí igual, válvulas, ¿no es cierto? Y la solenoide acá. Entonces, las solenoides pueden ser módulos, no pueden ser. En la mayoría de casos son módulos que se pueden reemplazar cuando ya se dañen o cuando necesiten un cambio o un mantenimiento, ¿ya? Bien, eso sería todo. Ya, ya con eso terminaríamos este parcial. Y nos estaríamos viendo en el día del examen. Por favor, estudien.